Minutos. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad. Una nueva masacre carcelaria, 10 vidas se perdieron en una cárcel ecuatoriana, mostrando nuevamente esta situación crítica del sistema carcelario en Ecuador. Ciudadanos que por cualquier razón pierden su libertad, tienen que ir por distintas razones a la cárcel sin ninguna garantía para lo más elemental, su vida. ¿Cómo mira usted la situación, arquitecto Carrión? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, observar todo esto es tener una preocupación que no termina por diluirse. La impresión que yo tengo es que pasa más o menos lo mismo a lo que ocurre con los homicidios, con los asesinatos, que tuvimos una reducción relativamente importante una vez que se produjo la declaración de conflicto armado interno y los militares, pues, por un lado entraron a las cárceles y por otro lado a las calles. Y entonces ahí hubo un descenso relativo de lo que ocurre en las cárceles y de lo que ocurre en las calles. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo? Tanto el uno como el otro han empezado a subir. En el caso de las cárceles, creo que fue bastante interesante y mucho más tiempo con resultados eficaces de la presencia de las Fuerzas Armadas, porque produjo quizás tres efectos positivos. Uno, primero, una reducción de las masacres, obviamente. Uno, segundo, el control de la relación entre lo interno y lo externo. Y en tercer lugar, también una disuasión respecto del manejo del mercado interno que tienen ciertos grupos criminales dentro de las cárceles. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, estas tres cosas se han ido deteriorando. Y yo creo que aquí hay dos explicaciones para eso. Sin duda, me parece que el SNAI es una institución que ha mostrado absoluta ineficiencia, corrupción y muchos problemas. Y las Fuerzas Armadas pues ya están agotando su presencia y en realidad en el próximo enero serán 2 años de la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles y esa no es una función de las Fuerzas Armadas. Y me parece que eso también se está agotando. Y por otro lado, yo creo que las organizaciones criminales también han aprendido lo que significa la acción de las Fuerzas Armadas en la cárcel y han redefinido sus acciones tanto en el interior cuanto de la relación entre el interior y el exterior. Ahora, arquitecto Carrión, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En todo este contexto, el presidente de la República inauguró la cárcel del Encuentro en Santa Elena e incluso procedió con el traslado de un grupo de reos a este nuevo centro penitenciario que aún el mismo presidente reconoció no está concluido. Es más, dijo que se encontraba la construcción en un 30-40%, no obstante ya se procedió a este traslado. Pero quizás aquí la pregunta es si nuevos centros con las características de esta cárcel del Encuentro, como ha planteado el presidente de la República, realmente contribuyen con una solución a la problemática de las cárceles del país y lo que venimos viviendo no este último año, ya varios años. Lo que ocurre es que el nivel de hacinamiento de las cárceles es muy alto. Y ahí, principalmente, yo diría, la penitenciaría del Litoral, que prácticamente tiene un tercio de las personas privadas de la libertad en el Ecuador. Y ahí tenemos 12 pabellones, cada uno de los cuales maneja una estructura criminal. Mientras eso no se elimine, no se organice, etcétera, pues la situación va a ser muy difícil. Ahora, con esto de la cárcel del Encuentro, el presidente nos ofreció 2 cárceles al principio. Se ha empezado y está por terminarse la primera. Y es absolutamente cierto lo que usted dice. El presidente en una entrevista señaló que se ha avanzado entre el 35 y el 40%, pero en un lapso relativamente corto, incluso habló de semanas, se llegará al 80%. ¿Por qué inauguraron o por qué llevaron las personas privadas de la libertad hacia esta cárcel? Yo creo que básicamente por campaña.
básicamente por el tema de la consulta. Bueno, el propio presidente así lo reconoció en alguna entrevista, dijo que habían procedido con premura porque de otra manera estaban recibiendo fuertes críticas en el sentido de que no hacían nada o hacían muy poco, palabras más, palabras menos. No, eso es así, eso es clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es la búsqueda de la reproducción del modelo Bukele, pero el sistema carcelario de Bukele pues, es para 40.000 personas. En el caso nuestro, esta cárcel del Encuentro es para 750 personas. Ahora, es interesante porque en eso sí se han manifestado el gobierno de forma muy clara. Esto es para las personas privadas de la libertad de más alta peligrosidad, porque el nivel de cantidad de presos que nosotros tenemos es francamente inaudito, es el hacinamiento que tenemos. Y esto se produjo principalmente con la aprobación del COIP en el 2014, porque el COIP tenía y tiene una lógica del populismo penal que hizo que se suba las penas, se pasó de 16 años de reclusión mayor que teníamos a cerca de 40 años. Es decir, se más que duplicó, se aumentaron el número de tipos delincuenciales. En otras palabras, esa decisión del 2014 llevó al 2021, es decir, 7 años después, a que se triplique la población carcelaria. Y lo interesante de esto fue que el presidente Lasso, frente al gran problema de las cárceles, no decidió construir nuevos sistemas de prisiones, sino que se fue por la línea más bien de ver la posibilidad de sacar a ciertas personas privadas de la libertad de las cárceles. Y entonces hizo eso exactamente sobre la base de 3 criterios. Uno, la edad de las personas privadas de la libertad; 2, la salud de las mismas; y 3, los tipos penales. Y yo creo que con eso bajó sustancialmente la conflictividad, bajó sustancialmente el hacinamiento. Y a mí me parece que esa decisión a lo que debería llevar es que a esos mismos criterios que tuvo el presidente Lasso se haga una reforma al COIP. ¿Por qué? Porque si bien desde el 2014 hasta el 2021 empezó a subir la población carcelaria, nuevamente sigue subiendo con esos propios criterios. Y entonces, si es que se hace esa reforma, nosotros ya tendríamos menos cantidad de población llegando a las cárceles. Y hay penas alternativas, como pueden ser el trabajo social, penas económicas, etcétera, el propio grillete, bueno, hay muchas más. Y me parece que eso es lo que se debería hacer. ¿Qué decir, arquitecto Carrión, sobre esa custodia que está obligado el Estado de tener, que implica una altísima responsabilidad sobre las personas privadas de la libertad en Ecuador? De lo que ha pasado en los últimos 5 años, hablamos ya de más de 600 muertes violentas en las cárceles, con estas masacres, muy pocas personas juzgadas por este tema, menos las personas que han sido condenadas, y esos contradictorios informes que dan las autoridades. Lo de Machala fue ya el colmo, hablar de una asfixia, en la que sugerían una asfixia, ese fue el término que utilizaron, mutua entre las bandas en disputa, o las otras versiones que han atribuido a muertes por tuberculosis en las cárceles, que curiosamente se dan también en forma simultánea. Varias personas encontradas muertas que reciben ese juicio de las autoridades, juicio del momento. No sabemos si los procesos siguen siendo investigados después, pues hay otras autoridades más allá del SNAI, está la Fiscalía. Quisiéramos también conocer su opinión sobre si es que hay patólogos forenses que hacen el debido seguimiento de la muerte de los presos en las diferentes ocasiones y situaciones. A ver, el dato de las 600 personas que han muerto desde el año 21 para acá es muy interesante, porque eso nos estaría mostrando más o menos un promedio de 150 por año. Y si vamos así, son casi 20 por mes. Es una locura, francamente es una locura. Ahora, yo tengo justamente un dato del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos que dice que este año en la penitenciaría del litoral de Guayaquil han muerto 395 personas.
Solo este año y solo en la penitenciaría. Habría que compararlo con el índice de fallecimientos en Ecuador para ponernos en la dimensión de vida. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Estos 395, yo me imagino que son unos que provienen de las masacres, de los asesinatos, de los conflictos internos y otros de los temas de salud. Pero tanto lo uno como lo otro es responsabilidad del Estado. El Estado no puede eximirse de esa responsabilidad. La vida de las personas privadas de la libertad dependen del Estado. Por ejemplo, todo el debate que estamos teniendo desde prácticamente cuando lo tomaron preso al ex vicepresidente Jorge Glass, hoy día hay mucha presión por el tema de la salud de él. Ese es un tema que lo están reivindicando incluso desde fuera frente al Estado, porque es una responsabilidad del Estado. Ahora, yo creo, como dije hace un momento, es que el SNAI no funciona. Yo había sostenido dos cosas que habían que hacer. Uno es incorporar al SNAI dentro del Ministerio del Interior, y esto básicamente porque no solo que tiene que cumplir la lógica del pago de las penas, es decir, que tiene que cumplirse las penas que están establecidas en el sistema carcelario, sino que también dentro de las cárceles se cometen hechos delictivos dentro y fuera. Y entonces, estando dentro del Ministerio del Interior, eso podría ayudar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Simplemente por esta lógica de la reducción del tamaño del Estado, lo que se ha hecho es pasarle al Ministerio del Interior, pero sigue funcionando con la misma autonomía que tenía antes. Entonces, no se ha hecho nada. A mí me parece que en la medida en que no se construya una institucionalidad pública que sea eficiente para el manejo de las cárceles, vamos a seguir teniendo todos estos problemas, tanto de violencia cuanto de salud, si es que ese es el caso. Además, arquitecto Carrión, hay otros temas sobre los cuales poco o nada se habla, como es reformas al sistema penitenciario, un saneamiento del sistema penitenciario y de todos esos actores y sectores que de alguna manera o de una y otra manera están vinculados. Sobre esto no se ha avanzado tampoco. Yo creo que eso es clarísimo. Gran parte de la solución de los problemas de la cárcel no está dentro de la cárcel, están fuera de la cárcel. Por ejemplo, esto que les decía, el Código Integral Penal. El Código Integral Penal, como fue diseñado bajo la lógica del populismo punitivo, lo que hizo fue incrementar la cantidad de personas privadas de la libertad. Cuando uno ve entre el 2014, que fue la fecha en que se aprueba este instrumento jurídico, y se ve lo que ocurre en 2021, para seguir con esa fecha, lo que se ve claramente es un incremento de la tasa de homicidios, es decir, el incremento de los tipos penales, de la cantidad de días, meses, años en la cárcel, no ha reducido las penas. Más bien lo que ha hecho es incrementar los problemas dentro del sistema carcelario. Si seguimos con esta cosa de que desde afuera hay muchos problemas, pues otro de los grandes problemas son las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque desde el sistema carcelario estas organizaciones se han reestructurado. El caso de Rasquiña y los choneros, por ejemplo, se reestructuraron justamente en la época que Rasquiña estuvo en la cárcel. Y ahí se convirtió en el gran grupo criminal que es de este rato. Si nosotros no entendemos eso, pues a mí me parece que estamos viendo las cosas por otro lado. Ahora, ¿qué revela, arquitecto Carrión, la contradicción entre las versiones del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo sobre la gestión penitenciaria? ¿Y qué papel deben jugar los organismos de control y de derechos humanos en la supervisión del sistema penitenciario? Bueno, yo creo que total, porque para eso es, y estamos en un sistema republicano de equilibrio de poderes. Si no, ¿para qué tenemos esas instituciones? Y me parece que están mostrando algunos de los problemas que allí existen. Y yo creo que aquí el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad muy fuerte. Por ejemplo, ahora se está rearmando el gabinete, con lo que se denomina siempre una crisis de gabinete, pero los sectores más sensibles de los problemas que está teniendo el gobierno no se los topa. Entonces, a mí sí me preocupa eso profundamente, porque eso quiere decir que vamos a seguir en la misma línea de lo que estamos haciendo.
Otra obligación del Estado es la rehabilitación de quienes ingresan al sistema penitenciario. ¿Qué reformas estructurales cree usted serían necesarias para transformar a las cárceles en espacios de rehabilitación y no de muerte? Bueno, esa es la otra cosa que yo he sostenido, que es básicamente que el sistema carcelario en el Ecuador y en algunos países de América Latina es una institucionalidad que está al margen de la ley. ¿Y por qué esto? Porque nuestras constituciones señalan de forma explícita que las cárceles deben llevar a cabo procesos de rehabilitación y posteriormente procesos de reinserción de las personas privadas de la libertad. Pues esos dos principios constitucionales no se cumplen en el Ecuador. Y yo creo que ese es otro de los problemas. Es decir, no solo que tenemos un problema en términos de dónde meter presa a la gente, porque no hay espacio, por eso el hacinamiento, sino que no hay tampoco espacio para otro tipo de actividades que podrían ser muy significativas. Por ejemplo, yo creo que las personas privadas de la libertad podrían y deberían trabajar, podrían y deberían estudiar, podrían y deberían tener espacios de esparcimiento, pero no lo tienen y deberían tener también vínculos con el exterior para que haya la posibilidad de la reinserción, porque el problema que existe perdón, es que una persona privada de la libertad, pongamos el caso de un padre, 10 años, 15 años preso, el rato que sale, probablemente su relación con su esposa se haya roto y probablemente la relación con sus hijos ya no sea lo mismo porque el hijo que tenía, no sé, 5, 10 años, ahora tener 20, 21 años y ya es otra persona. Entonces, si nosotros no tenemos esas actividades de ese tipo de vínculos, pues la reinserción tampoco va a poder darse. Porque no hay que pensar que la reinserción simplemente es la búsqueda de trabajo, que generalmente tampoco existe. Pero ahí yo veo, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, que la acción pública, la inversión pública, podría justamente tomar a algunas de estas personas que van saliendo o que salen de las cárceles e incorporarles justamente a la acción pública que el Estado, que el gobierno viene realizando. Finalmente, arquitecto Carrión, ¿cómo se vincula la crisis penitenciaria con lo que se vive en las calles? Esa percepción de inseguridad basada en lo que sucede día a día con las acciones de la narcodelincuencia y por otra parte con la política criminal del Estado. No, yo creo que eso es total. Y aquí podría señalar un caso muy interesante en el Brasil. Lo que acaba de pasar en Río de Janeiro con el Comando Vermelho. El Comando Vermelho se hace fuerte y se constituye justamente en un penal de Río de Janeiro. Y después empieza a operar en las calles de Río de Janeiro. Pero exactamente lo mismo pasa en Venezuela. Es decir, el Tren de Aragua, ¿de dónde nace? Nace de una cárcel. El caso de los choneros, ¿de dónde nace? Nace de una cárcel. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de este tipo de cosas, de esta relación que se establece entre el sistema carcelario y el exterior, entre la organización de adentro y la organización de afuera, pues muy difícil va a ser poder reducir la violencia dentro de las cárceles como fuera de ellas. En la contraparte, dentro de este seguimiento académico que hace usted de la violencia del sistema carcelario, ¿hay alguna experiencia internacional por allí que podría ser emulada, que podría servir de referencia para una reforma penitenciaria en Ecuador? Bueno, hay distintos modelos. Por ejemplo, Chile tiene un modelo muy parecido a lo de los Estados Unidos, que es privado. Eso se ha discutido mucho, sobre todo en el caso chileno, porque el Estado entrega los recursos a las cárceles, a las prisiones, en función del número de personas que están privadas de la libertad. Y entonces eso ha hecho que suba el número de personas privadas de la libertad para obtener justamente más recursos. Pero el sistema carcelario chileno no es malo. Yo creo que el caso de algunas cárceles en Colombia son bastante buenas. Y creo que, bueno, lo de El Salvador con su cárcel modelo de, como decía hace un momento, de 40.000, está funcionando. Ahora hay un problema, obviamente, de derechos humanos, porque a las personas privadas de la libertad no les entregan ni siquiera colchones, cobijas, la comida es una cosa compleja de obtener, etcétera.
Pero yo creo que hay eso, ¿no? A mí me parece que se podrían ver algunas experiencias exitosas. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad.